Bueno, compañeras, vamos a la lectura. Voy a compartir pantalla y repasamos el esquema del capítulo 17 para que no se nos olviden los conceptos principales. Bueno, Me imagino que ahí lo veis razonablemente bien. Muy bien. Pensad que no se trata de dominar todos los detalles, ¿vale? Se trata de tener una idea general de la argumentación. Los detalles en Marx no se terminan de comprender si no es mediante una reflexión permanente y recursiva sobre los conceptos, ¿vale? Este esquema solamente pretende ser un esquema, un resumen, ni muchísimo menos un desarrollo completo de su argumentación, ¿vale? Lo otro solamente se puede conseguir mediante un trabajo, bueno, pues, recursivo sobre el texto, reflexionando a partir de lo que el texto dice. Bien, capítulo 17, que trata de la transformación del valor, o en su caso del precio, de la fuerza de trabajo en salario. Y el capítulo empieza diciendo, en la sociedad burguesa, el salario aparece, se muestra, como el precio del trabajo, lo que se paga por el trabajo, como la cantidad de dinero que se paga por una cantidad de trabajo. Aquí, sin embargo, en este capítulo, vamos a hablar del valor del trabajo, no del precio del trabajo, sino del valor del trabajo, un valor que el salario expresa en forma de precio, en forma de cantidad de dinero. Ahora bien, ¿qué es el valor, se pregunta Marx, de una mercancía? Recordemos que cuando hablamos del valor de una mercancía, estamos hablando de un concepto que es social. Es la forma objetiva, el valor de una mercancía es la forma objetiva, intersubjetiva, entre los distintos miembros de una comunidad, del trabajo gastado en la producción de esa mercancía. Es decir, el valor de una mercancía hace referencia a la cantidad de trabajo social que esa mercancía representa. Cuánta cantidad de trabajo en esa comunidad, en ese tiempo y lugar, con esa tecnología, hace falta para producir de forma media un producto dentro de un ramo de mercancías. Sin embargo, cuando hablamos del trabajo humano y hablamos del trabajo humano como mercancía, la cosa se complica. Porque cuando hablamos de la mercancía mesa, más o menos lo podemos tener claro. ¿Cuánto trabajo costó hacer la mesa? Inclusive cuando hablamos de una objetivación de ese trabajo, decimos, bueno, ¿cuánto cuesta en esa sociedad, en esta comunidad, hacer una mesa? Pero cuando hablamos del trabajo humano como mercancía, se nos muestra que esta idea de mercancía, de trabajo, es muy peculiar y además presenta múltiples contradicciones. Por un lado, a diferencia de las demás mercancías, no tiene una existencia autónoma con respecto a su portador. Cuando cualquier otro trabajador produce una mesa, esa mesa está claramente separada de quien la ha producido. Es una cosa externa a quien la produce y, por tanto, al ser externa, puede separarse de ella. Es enajenable. El señor que produce una mesa, la señora que produce una mesa, puede separarse de la mesa y venderla. Pero esto no ocurre así, con esta cosa que llamamos de forma vaga, de momento, trabajo, ¿vale? El trabajo parece algo muy junto a su poseedor, ¿no? Salvo que habláramos del trabajo como el producto del trabajo humano, y entonces este señor directamente lo vende como una mercancía, volvemos a la mesa. Pero estaremos de acuerdo que cuando estamos hablando de salarios y de trabajo humano, no estamos hablando de las cosas materiales que ese esfuerzo produce. Estamos hablando del esfuerzo mismo. Y ese esfuerzo mismo
en principio no parece tener una existencia separada de su poseedor. Por otro lado, otra contradicción que se presenta inmediatamente apenas nos planteamos el problema es que si quisiéramos intercambiar directamente el dinero, que no es otra cosa que trabajo objetivado, muerto, colocado en una moneda, en un papel que lo representa, si queremos intercambiar ese dinero por el trabajo concreto, vivo, de ese productor individual que tenemos delante nuestro, caben dos posibilidades. O bien ese intercambio de dinero por trabajo es un intercambio de no equivalentes, y esto sabemos que está prohibido por la ley del valor, se llevaría por delante la ley del valor que exige que los intercambios tienen que ser de equivalentes entre ellos, o no sería un intercambio de equivalentes. Pero si no es un intercambio de equivalentes, ya lo vimos la semana anterior, ¿de qué va a vivir nuestro honrado emprendedor? ¿Vale? Es decir, que la forma de trabajo, así tal como se presenta como mercancía, presenta múltiples problemas, ¿no? Conceptuales que hay que empezar, que en este capítulo intentaremos terminar de pulir. Volvamos un paso atrás y vamos a ver en qué consiste el valor de una mercancía. ¿Vale? A ver si de ahí podemos dar el salto a esa mercancía trabajo de la que estamos hablando antes. Debemos recordar que el valor de una mercancía no deriva del coste individual de producción. El coste individual de producción, lo único que le dice al productor es lo que le costó a él producir. Pero eso no es el valor. El valor sería, en todo caso, el costo social que tiene ese producto. Habíamos dicho lo que esa mesa cuesta de forma media en la comunidad producir. Es decir, la cantidad de trabajo humano indiferenciado, social, medio, que el trabajo del carpintero cristalizó en esa mercancía, en esa mesa que estábamos diciendo. Pero otro problema que nos presenta el concepto de trabajo es que esto que llamamos trabajo, si lo quisiéramos asimilar a una mercancía común como todas las demás, nos encontramos con que no podemos. Porque ni tiene, decíamos antes, ni tiene existencia independiente de su portador, ni ha sido producida para su venta. No tenemos una granja de esclavos. Bueno, teóricamente, ¿vale? Teóricamente no tenemos una granja de esclavos, ¿vale? Es decir, no producimos trabajadores para extraerles la fuerza de trabajo. Ah, ¿no? Por tanto, y mucho menos los seres humanos viven para producir esa fuerza de trabajo, con lo cual nos encontramos con que queremos asignarle el nombre de mercancía a una cosa que, bueno, pues que tiene muchas dificultades, a diferencia de la mesa. Ni es independiente, por tanto no es enajenable, y además no ha sido producido, no es un valor de uso excedente, en principio, y luego veremos que esto tiene sus matices, producido para su venta. Por lo tanto, es muy difícil decir que el trabajo tiene un valor. Cuando nosotros decimos valor del trabajo, estamos utilizando una expresión imaginaria parecida a la que usamos cuando decimos el valor de la tierra, cuánto vale el honor, cuánto vale mi dignidad. Son expresiones imaginarias que confunden valor y precio. Al trabajo le podemos poner un precio. A la dignidad le podemos poner un precio. Pero para poder ponerle un valor,
tendrían que haber sido producidas como mercancía y ser producto del trabajo humano. Por tanto, vamos a continuar matizando este asunto. Si el trabajo, decimos así en forma general, vemos que no puede ser una mercancía, ¿qué es lo que vende el trabajador? ¿Qué es aquello que el trabajador lleva al mercado y que el mercado le asigna un valor? Lo que el trabajador vende y en el mercado cambia por su valor, el salario, no es el trabajo, es la capacidad de efectuar trabajo. La fuerza de trabajo que está unida a su portador y que tiene un valor. ¿Cuál? El valor de la masa de los medios de subsistencia que ese trabajador necesita para ponerse en pie todos los días y mantenerse con vida. El trabajador, expropiado de los medios de producción y de su trabajo, enajena su capacidad de trabajo, para ponerla al servicio de su patrón y cambiar esa capacidad de trabajo por los medios de subsistencia que va a recibir en forma de salario, en forma de tickets, de vales, con un numerito que él luego va a la tienda y cambia por lo que necesita para comer. Y el capitalista, bajo la forma de salario, va a comprar con ese dinero, con esos papelitos numerados y a su valor, no el trabajo, que eso se lo queda a él y se lo apropia desde el momento en el que el trabajador entra por la puerta, sino la fuerza, la capacidad de trabajo del trabajador. Ahora bien, en un sistema de explotación, como es el capitalista, el valor de la fuerza de trabajo, lo que el explotador paga, tiene que ser siempre inferior al valor producido. Pero tiene que haber un margen. Sería ridículo que el esclavo comiera más cereal que el que produce. ¿A cuenta de qué vamos a tener esclavos? ¿Verdad? Sería ridículo en un sistema capitalista que el asalariado produjera menos valor que lo que recibe en concepto de salario. Es decir, el valor de la fuerza de trabajo en el sistema capitalista siempre tiene que ser inferior al valor producido. En el sistema capitalista, insisto, y en cualquier sistema de explotación. Di, por favor, Pepa, que no vi tu llamada. Gracias. No, es que tengo una duda antes de seguir con el texto. Sí. Y igual es un poco una tontería, pero no me ha quedado claro, es decir, la parte en la que efectivamente el trabajador o la trabajadora está expropiado de los medios de producción y del producto. Pero aquí entraría, me refiero que no puede comprar el producto. Lo refiero, por ejemplo, personas que fabrican coches y compran el coche en una empresa y además tienen un descuento por ser de la fábrica. Es que esto no lo entiendo muy bien. Tú imagínate que tú produces comida en la fábrica, ¿vale? Sí. La pregunta es, ¿tú que produces la comida, te puedes comer la comida que produces en la fábrica? ¿O la vas a comprar luego al supermercado con el dinero que te pagan? Vale, sí, claro, no la pagas Es en el decir, supermercado o la pagas, eso vamos, es. que no te la llevas, no te la llevas. Cuando el trabajador Vale. entra a la puerta pasa por la puerta de la fábrica, entra por la puerta de la fábrica expropiado. No se le expropia durante el trabajo, entra ya expropiado. Entra expropiado de dos cosas. Una, de sus medios de subsistencia, ¿vale? Es decir, él entra por la puerta de la fábrica porque no tiene para comer y necesita adquirir
lo que va a comer no lo adquiere en la fábrica. En la fábrica le dan un vale. Y él con ese vale, al final de su turno, se sale de la fábrica y compra lo que tenga que comprar. ¿Vale? Tú me dirás, no, pero es que hay empresas en las que le dan pago en especie. Bueno, ya se ocupan en la empresa de que ese pago en especie tenga una diferencia de valor suficiente como para que también sea buen negocio para quien se la entrega. ¿Vale? En todo caso, el trabajador queda expropiado cuando va a entrar a la fábrica. Queda expropiado de los medios de producción, decíamos, expropiado de sus medios de subsistencia, pero también de su al libertad. entrar por la fábrica se le expropia del producto de su trabajo. Cuando el empresario ha comprado, ha pagado el derecho a utilizar la fuerza de trabajo, ha comprado el derecho de propiedad sobre todo lo que produzca esa fuerza de trabajo. En este caso, la mesa o lo que el producto, esta mercancía que el trabajador está produciendo, que no la produce para sí, sino la produce para el patrón que le ha pagado el salario. Ahora sí, ¿no, Pepa? Sí, sí, sí. Tenía claro lo del tema de los medios de producción y tal, pero claro, al ver lo del producto, claro, es que la palabra clave es la expropiación. Es Lo que pasa es que expropiación. claro, pero me ha venido a la cabeza cuando he dicho una empresa automovilística, pero como quien trabaja en unos almacenes y claro, puede comprar el producto, tiene un descuento, o, bueno, pues lo que le aplique. Pero claro, Claro. efectivamente tiene que pagarlo, no. Tiene que pagarlo, tiene Claro, que pagarlo. no, sí, Claro. sí, sí, ahora ya lo Así he es. comprendido. ¿Vale? Gracias. A ti, Pepa. Bien, decíamos, entonces, a partir de ahí, denominamos plusvalor a todo el valor generado en el proceso productivo por encima del valor de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo tiene un valor, es lo que cuesta darle de comer, lo que cuesta mantenerla con vida. Bien, todo el valor producido por estos trabajadores, por esta fuerza de trabajo puesta en marcha, todo el valor producido por encima de ese valor de la fuerza de trabajo es el plusvalor. Y por supuesto, si el valor y el precio coinciden, eso que el capitalista llama ganancia no es otra cosa que la suma de precios obtenidas por encima del coste salarial y apropiados por el dueño del capital. Pero a diferencia de lo que ocurre en las otras relaciones de explotación, la esclava, por ejemplo, o la servil, en la que la parte de trabajo necesario y la parte de plustrabajo están claramente separadas. Recordemos el esclavo, todo su tiempo de trabajo es para el señor, todo su tiempo de trabajo. Y en el periodo servil, el siervo tiene claramente definidos qué días de la semana, del mes o del año trabaja para sí y qué días de la semana, del mes o del año trabaja para el patrón. A diferencia de esas relaciones de explotación precapitalistas, la forma de salario oculta toda diferencia entre trabajo necesario y plustrabajo. El trabajador que recibe su salario no recibe su salario por las 2-3 horas en las que su salario se reproduce con su trabajo. No, el empleador contrata al trabajador por las 12, las 10 horas completas de la jornada laboral. La forma salarial borra, oculta la diferencia entre el trabajo necesario y el plustrabajo, entre el trabajo pago y el trabajo impago, pareciendo expresar una relación contractual libre entre el trabajador y el empleador, en la que ambos se reparten equitativamente
el valor generado en el proceso de producción. La forma de salario no le permite al trabajador ser consciente, tomar conciencia, palpar la diferencia entre lo que le están pagando y lo que le están quitando. Y el empleador, lógicamente, muy hábil en estas cuestiones de la semántica, también se ocupa de mirar para otro lado y de considerar producto de la magia de su actividad, eso que él llama ganancia y que, como hemos visto, no es otra cosa que trabajo impago. Pero, claro, como nos dice Marx, para llegar a este tipo de conclusiones hay que despojar a la economía de su piel burguesa, que es lo que hacemos en este seminario. Pues bien, si os parece bien, vamos ahora a comenzar la lectura. Adelante, Perdón, Nani. Jorge, una pregunta. Ahora se está hablando mucho de las 4 días semanales. La Comunidad Valenciana es una de las regiones o del país que está intentando ponerlo. Sin embargo, no sé si, claro, debe de ser pues con su cuenta. Están haciendo debates para dar a entender que son los propios trabajadores los que no están de acuerdo con esa jornada laboral, produciendo lo mismo, es decir, no rebajándoles el sueldo, parece ser. Todo esto se están haciendo debates de no rebajándoles el sueldo, pero que se comprometan a que la producción siga. En este caso, nuestro capitalista no pierde nada, porque únicamente a lo mejor... lo que quieren es intensificar la jornada laboral para hacer en 4 días lo que antes se hacía en 5. ¿Sí? Sí, exactamente. Yo lo que yo he oído es que no se reducen horas, se reducen días, pero no horas de trabajo. No horas, no, un día, no, son 4 las días. horas las amplías durante el resto de la semana para es lo sacar la mismo. misma Claro, producción. claro, o sea que... No, pero bueno, no. El negocio es redondo para el patrón, porque ¿sí? eso le permite... Ahorran claro, gastos, ahorran gastos. Pero mi pregunta, Jorge, es que ellos no están de acuerdo, la patronal, lo que son los empresarios. Nuestros capitalistas parece que no están de acuerdo. Y les dan hasta 150.000 euros. Y además les están dando ayudas por reducir... les van a dar ayuda para hacerlo, para que la gente pueda tener este tiempo para con la familia. Y no están conformes. Están creando todos estos debates y artículos de opinión y todo lo que se está formando. Es que yo creo que el capital es insaciable, Nani. El capital lo que quiere no es repartir el trabajo, ¿vale? El capital lo que quiere es pagar menos salarios. ¿Vale? Y esta fórmula, tal como tú la has planteado, si estamos hablando de aumentar el número de horas para reducir el número de días trabajados, pero sin tocar salarios, esto al capital no le interesa. El capital lo que le interesa es aumentar el número de horas con los mismos seguros sociales y con los mismos salarios. ¿Vale? Eso es lo que le permite al capital aumentar, entre comillas, su productividad. Es decir, pero recordemos que es entre comillas o entre cometes, como dice Julián. ¿Vale? Sí, recordemos que es solo entre comillas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de aumentar la masa de horas trabajadas con los mismos gastos. Eso es lo que quiere el capital. Y mientras no consiga eso, seguirá pataleando. Y vosotros diréis, pero si no pierden nada, ya, pero los ricos también lloran. Y los ricos también necesitan la paguita. Y si les vas a dar no sé cuántos miles de euros de subvención... 150.000 euros, hasta 150.000 euros le van a dar a las empresas que se comprometan a estar 2 años con este sistema de que la pobre gente produzca igual. Si van a hacer tantas piezas, las hagan. Pero tengan 4 días a la semana y puedan estar un día descansando del atracón de trabajo. En eso los empresarios son como la Iglesia Católica, tienen un pedir que parece un dar, ¿no? Ellos, claro, si consigue, dame algo que yo soy generoso,
¿no? Porque yo doy trabajo, ¿no? Sí, sí. Y si yo, oye, pues tío, pues no des tanto trabajo y paga más impuestos, ¿no? Sí, yo podría, ¿sabes? Sí. O explota menos a tu gente, paga mejores salarios, ¿no? Si te vas a poner generoso por Navidad, ¿no? Estírate un poquito. Pero bueno, el capital funciona siempre así, es decir, esto es, da igual lo que le des. Todo les parecerá poco e insuficiente. En todo caso, insisto, si hablamos de reducción de la jornada laboral, sin reducción de horas, no es reducción de la jornada laboral, es intensificación de la jornada laboral, que no es lo mismo. Y además, eso ya está discutido hasta la saciedad desde hace 150 años. Todo trabajo que lleve más de 6, 7, 8 horas de trabajo diario no permite la conciliación de la vida de las personas. No permite que las personas puedan estudiar, formarse, descansar, atender a su familia, estar con sus hijos. No lo permite. No lo permite. Ya 8 horas ya es una cantidad de horas excesivas para que cualquier persona pueda tener una vida razonablemente buena. Sobre todo dependiendo de los trabajos, ¿no? No es lo mismo unos trabajos también que otros trabajos. Pero si además se intensifica la jornada laboral o se prolonga la jornada laboral, sabéis cuál va a ser el resultado siguiente, ¿verdad? Sí, poner Una inflación de precios que va a devaluar los salarios nominalmente, ¿verdad? Con lo cual, tú te vas a encontrar trabajando 4 horas a la semana, 4 días a la semana, 10 horas cada día, con menos capacidad de compra que la que tenías antes. Cuando se piden este tipo de políticas, hay que ser hay que tener la mente muy abierta para saber qué estamos pidiendo y qué precios vamos a pagar por ello, ¿vale? Todo aumento de la jornada laboral lleva históricamente a una reducción del nivel de vida de los trabajadores. Y acaba, en algunos casos, sobre todo en los trabajos más precarios, acaba en situaciones de pluriempleo en la que, como con el salario que estás ganando no puedes vivir, pues entonces ya el resto de los días de la semana te sacas un segundo trabajito para conseguir completar lo que te falta para completar tu canasta familiar. La lucha laboral, la lucha obrera, tendría que ir dirigida obsesivamente a aumentar la masa de medios de subsistencia disponibles con el salario. No a otro tipo de debates que suelen ser debates envenenados que terminan aumentando el horario de trabajo y reduciendo la capacidad de compra de los trabajadores. El cáncer del siglo XXI, compañeras, no es el exceso de trabajo. Además, el cáncer del siglo XXI es el subempleo. Es que trabajadores que trabajan 40 y 50 horas a la semana Y otros que no trabajan. no tienen para vivir. Sí. Ese es el drama. Eso los privilegiados o las privilegiadas, porque luego están los que ni siquiera pueden trabajar esas 40 o 50 horas a la semana. Entonces, cuando hablamos de dignificación del trabajo, no debemos centrarnos solo en el horario o solo en el salario o solo en los días de la semana que se trabaja. Es un conjunto que tiene que reflejarse en la cantidad, en la capacidad de compra que la jornada de trabajo tiene y si permite o no permite una vida digna a los trabajadores y a las trabajadoras. Bueno, nos hemos ido mucho de... De todas formas, Jorge,
es que también pasa que, a ver, yo no sé supuestamente de dónde ha salido la idea de la intensificación o de la jornada de los 4 días, pero quizás sí que falta en, pues eso, en las movilizaciones y un poco el tema de formar o de hacer pedagogía con la gente, porque la mayoría de, cuando, a ver, es verdad que también fuera de nuestra burbuja del seminario, la mayoría de los comentarios de la gente y muchas veces gente pues que bien pensante o es un poco eso que se echa las manos a la cabeza, es que si se reduce nos van a pagar menos o pues con los impuestos claro, se va a perjudicar al empresario y entonces esto va a suponer despidos. Me refiero, toda esa serie de ideas que son capitalistas y que le ha funcionado y le funciona también, sigue muy enquistado y no hay una pedagogía desde fuera, o al menos yo lo veo así, salvo que tú estés en un sindicato, seas una persona que estés concienciada y más leída, la mayoría de la gente no es que no lo entienden, no ve más allá, no sé, yo he hecho en falta eso. Es que las variables a considerar son muchas, son muchas. Insisto, la capacidad de compra es el fondo de la cuestión. Si de verdad quisiéramos repartir el trabajo, el reparto de trabajo se hace trabajando menos horas. Pero como el plusvalor depende del tiempo de trabajo que se obtiene por encima del salario, la reducción de horas es claramente o es anticapitalista o va en contra de los salarios. Ahí es donde nos estamos jugando la partida. En la reducción de horas y en el reparto de trabajo. Todo lo demás es marear la perdiz. Es lo que se consiguió más o menos con Mitterrand en los años 80 con la ley Aubry, que fue la reducción del tiempo de trabajo, pero no diciendo 4 días semanales, sino 32 horas semanales sin reducción de salario. Si hacer eso, que sería lo ideal, claro, si solamente afecta al empleo público, pues no hemos hecho nada. ¿Vale? Eso tiene que empezar por el empleo privado, ¿no? Para que realmente tenga impacto. Fue para todos, ¿eh? Sí, en sí, aquella sí. época. Y luego no duró mucho tiempo. no tiene que, digamos, debería controlarse que no se transformara en un fenómeno inflacionario. Que no lo fue. ¿Vale? Porque si no, esa reducción de tiempo de trabajo se traduce automáticamente, si hay una inflación de precios, se traduce automáticamente en una reducción de salarios. Sí, pero en aquella época casi no había inflación en Francia. Claro. Por eso digo que, quiero decir, con esto no digo ni que se hiciera bien ni que se hiciera mal. Quiero decir que es un tema que hay que considerar múltiples variables y sobre todo no le puedes permitir al zorro que cuide las gallinas. ¿Vale? ¿Sí? Sí, en una política de este tipo, el Estado tiene que actuar como fuerza pública que ponga orden no solamente en el mercado de mercancías, sino también en el de trabajo, ¿no? Para que esto no se transforme en una engañifa y en un asalto a mano armada a la clase trabajadora. ¿Vale? Desconozco el ejemplo de Mitterrand, pero si quieres, si tienes algún artículo que nos quieras compartir, me encantará verlo. Se llamaba la ley Aubry, de Martín Aubry, que era... A ver en qué acabó y qué resultados tuvo, ¿no? Claro. Pero bueno, si es que, perdón, de todas maneras, con todo el dinero que va dando tanto el Estado como las comunidades autónomas a empresas privadas para que no cierren, para mantenerlas, incluso para conseguir que una planta se establezca en tal pueblo o en tal ciudad y no se vaya a otro lado.
el Estado podría hacer, vamos, público, es que podría hacer un montón de vivienda pública. Podría mantener a esos operarios, los podría mantener sin trabajar y cobrando. Pero perfectamente. No le interesa. Va a dar 150.000 euros a las empresas que acabarán como el San Chinchón. Es decir, que entonces algún listo se lo quedará. el Estado está perdiendo una oportunidad. Bueno, sabemos que, claro, ¿Qué dice los Marx? socialistas, pues no. ¿Qué decían esos jovencísimos Marx y Engels en 1848 en el Manifiesto Comunista? El Estado no es más que el consejo de administración de las grandes empresas. ¿Vale? Por eso hay que estar muy vigilantes de lo que hace ese consejo de administración. ¿Vale? Bueno, vamos a la lectura. Capítulo 17, transformación del valor de la fuerza de trabajo en salario. Nani, por favor, adelante. Yo creo que ahora el capítulo lo podemos leer de carrerilla, porque ya tenemos esto dominado. ¿Vale? En la superficie de la sociedad burguesa, el salario del obrero se pone de manifiesto como precio del trabajo, como determinada cantidad de dinero que se paga por determinada cantidad de trabajo. Se habla aquí del valor del trabajo y a la expresión dineraria de ese valor se la denomina precio necesario o natural del trabajo. Se habla, por otra parte, de los precios de los mercados de trabajo, esto es, de precios que oscilan por encima o por debajo de su precio necesario. Pero, ¿qué es el valor de una mercancía? La forma objetiva del trabajo social gastado en la producción de la misma. ¿Y cómo medimos la magnitud de su valor? Por la magnitud del trabajo que contiene. ¿Cómo se determinaría, pues, el valor de una jornada laboral de 12 horas? Por las 12 horas de trabajo contenidas en una jornada laboral de 12 horas, lo que es una buena tautología. Es decir, vemos que no es el tema del valor, no es simplemente una cantidad de horas. Esto hay que analizarlo con mayor finura. Adelante, Nani. Para que se lo pudiera vender en el mercado como mercancía, el trabajo en todo caso tendría que existir antes de ser vendido. Pero si el trabajador pudiera darle al trabajo una existencia autónoma, lo que vendería sería una mercancía y no trabajo. Prescindiendo de estas contradicciones, un intercambio directo de dinero, esto es, de trabajo objetivado por trabajo vivo, o anularía la ley del valor, que precisamente se desarrolla libremente por primera vez sobre el fundamento de la producción capitalista, o anularía la producción capitalista misma que se funda precisamente en el trabajo asalariado. Supongamos, por ejemplo, que la jornada laboral de 12 horas se representa en un valor dinerario de 6 chelines, o bien se intercambian equivalentes y entonces el obrero percibe 6 chelines por el trabajo de 12 horas. El precio de su trabajo sería igual al de su producto. En este caso, no produciría plusvalor alguno para el comprador de su trabajo. Los 6 chelines no se convertirían en capital. El fundamento de la producción capitalista se desvanecería. Pero es precisamente sobre ese fundamento que el obrero vende su trabajo y que este es trabajo asalariado. O bien percibe por las 12 horas de trabajo menos de 6 chelinas, como es menos de 12 horas de trabajo, 12 horas de trabajo se intercambian por 10 horas de trabajo, por 6, etc. Esta equiparación de magnitudes desiguales no solo suprime la determinación del valor, una contradicción semejante que se destruye a sí misma, en modo alguno puede ser ni siquiera enunciada o formulada como ley. Imaginaos que vais a hacer un trueque de dos gallinas por una sardina, ¿no? Si cambiáis, ponéis las dos gallinas de un lado y la sardina del otro, bueno, pues es difícil. Depende de lo buena que esté la sardina, ¿no? Depende de cómo esté la gallina. Bueno, pues la cosa puede tener su aquel, ¿vale? Pero si en vez de poner gallinas y sardinas, un vendedor pone 10 horas de trabajo y el otro pone 20,
a que ya la cosa no sería tan sencilla de intercambiar. Habría que dar muchas explicaciones para que el señor que aporta 10 horas de trabajo justifique por qué aspira a intercambiar sus 10 horas de trabajo por 20 de las del otro, ¿no? ¿Verdad? Es decir, en el mercado, sensiblemente, tenemos que estar ante equivalentes o ante formas de intercambio que disimulen, que escondan la desigualdad en el intercambio. Porque si la desigualdad nos la echan a la cara como una bofetada, eso hasta el más tonto, hasta la más tonta se rebota, ¿no? Si, oye, yo a cuenta de que yo te voy a dar 20 horas por tus 10 horas. Por cierto, es lo que hacéis cuando vais al banco, ¿eh? ¿Vale? Cuando vais al banco y pedís un préstamo, ese señor bueno que está en la ventanilla os da 100 y le tenéis que devolver 110. ¿Sí? Y además le llama producto. ¿Sí? Como si fuera una mercancía. Como si fuera y una además mercancía. hay una penalización si acabas de pagar antes la hipoteca. Pobre O de ti, después, o pobre de después. ti. Tienes Claro, una claro. cláusula de que si acabas antes o que has tenido capacidad de ahorro, Eso es, ¿no? tienes que además pagar un plus. Eso es. O peor, le dais al señor bueno vuestro dinero para que os lo guarde y el día que vais a ventanilla a sacar una parte de vuestro dinero os cobra una comisión. ¿No? Dices, pero desgraciado, pero si es mi dinero. ¿No? Sí. Bien. Estos intercambios desiguales, cuando no hay un revólver encima de la mesa, hay que vestirlos bajo una forma elegante, ¿no? En los bancos se viste de forma de producto. Si le voy a vender a usted un producto, dices, pero si es mi dinero, ¿qué producto me vas a vender? ¿No? No, sí, siéntese y te ponen un café si hace falta, ¿no? Para sablearte. Bien, estos intercambios desiguales hay que disimularlos, ¿vale? Porque si no los disimulamos, estamos directamente ante una maniobra pistoleril, ¿no? Es decir, estamos ante un robo directamente, que es en lo que consiste la mayor parte de todo este tipo de negocios. Lo que pasa es que estos negocios, insisto, se disimulan bajo una forma elegante que esconde esa desigualdad. Una de esas formas elegantes de esconder la desigualdad se llama salario. Continúa, Nani. De nada sirve deducir ese intercambio, el intercambio entre más trabajo y menos trabajo, de la diferencia formal consistente en que en un caso se trata de trabajo objetivado y en el otro de trabajo vivo. Esto es tanto más absurdo por cuanto el valor de una mercancía no se determina por la cantidad de trabajo efectivamente objetivado en ella, sino por la cantidad de trabajo vivo necesario para su producción. Supongamos que en una mercancía representa 6 horas de trabajo. Si se efectúan invenciones gracias a las cuales se la puede producir en 3 horas, también el valor de la mercancía ya producida se reduce a la mitad. Ahora representa 3 horas en vez de las 6 anteriores de trabajo total necesario. Su magnitud de valor se determina, pues, por la cantidad de trabajo requerida para una producción y no por la forma objetiva de ese trabajo. Gracias, Nani. Continúa tú, Monse. En el mercado... En el mercado, lo que se contrapone directamente al poseedor de dinero no es la realidad, no es en realidad el trabajo, sino el obrero. Lo que vende este último es su fuerza de trabajo. No bien comienza efectivamente su trabajo, este ha cesado ya de pertenecer al obrero, quien por tanto ya no puede venderlo. El trabajo es la sustancia y la medida inmanente de los valores, pero él mismo no tiene valor alguno. En la expresión valor del trabajo, el concepto de valor no solo se ha borrado por completo, sino que se ha transformado en su contrario. El concepto de valor del trabajo se ha transformado en su contrario, en el concepto de precio. Llamamos
el precio que le ponemos al trabajo es lo que confundimos con su valor. Adelante. Es una expresión. Es una expresión imaginaria, como por ejemplo valor de la tierra. Estas expresiones imaginarias, no obstante, surgen de las relaciones mismas de producción. Son categorías para las formas en que se manifiestan relaciones esenciales. El hecho de que en su manifestación las cosas a menudo se presentan invertidas es bastante conocido en todas las ciencias, salvo en la economía política. La economía política clásica tomó prestada de la vida cotidiana la categoría precio de trabajo, sin someterla a crítica, para luego preguntarse cómo se determina ese precio. Pronto reconoció que el cambio verificado en la relación entre la oferta y la demanda, en lo que respecta al precio de trabajo, como en lo que se refiere a cualquier otra mercancía, no explicaba nada excepto el cambio de ese precio, esto es, las oscilaciones de los precios del mercado por encima o por debajo de cierta magnitud. Si la oferta y la demanda coinciden bajo condiciones en lo demás iguales, la oscilación del precio cesa. Pero entonces la oferta y la demanda cesan también de explicar cosa alguna. Cuando la oferta y la demanda coinciden, el precio del trabajo es su precio determinado independientemente de la relación entre la oferta y la demanda, es decir, su precio natural. Este, así, apareció como el objeto que realmente había que analizar. O se tomaba un periodo más extenso de oscilaciones experimentadas por el precio del mercado, digamos un año, y se llegaba a la conclusión de que las alzas y las bajas se nivelaban en una magnitud media, promedial, en una magnitud constante. Esta naturalmente tenía que determinarse de otra manera, que por sus propias oscilaciones que se compensan entre sí. Este precio que predomina sobre los precios accidentales alcanzados por el trabajo en el mercado y que los regula, el precio necesario, Fisiócratas, o precio natural del trabajo, Adam Smith, solo podía ser, como en el caso de las demás mercancías, su valor expresado en dinero. Es decir, nos dice el autor, dice, cuando hablábamos de cuál es el precio de las mercancías y decimos, bueno, ¿y cuál es ese precio de las mercancías? ¿Tienen algún precio natural al que remitan una vez que la oferta y la demanda están equilibradas? Bien, pues cuando la oferta y la demanda están equilibradas, ese precio natural que muestran las mercancías, lo que muestra es su valor expresado en dinero. Adelante, Monse. La economía política. La economía política creyó poder penetrar a través de los precios accidentales del trabajo en su valor. Como en el caso de las demás mercancías, ese valor se siguió determinando por los costos de producción. Pero ¿cuáles son los costos de producción del obrero? Esto es, los costos que insume la producción o reproducción del obrero mismo. Inconscientemente, la economía política sustituyó por esta la cuestión originaria, pues en lo que respecta a los costos de producción del trabajo en cuanto tales, se movía en un círculo vicioso sin adelantar un solo paso. Lo que la economía política denomina valor del trabajo, pues en realidad es el valor de la fuerza de trabajo, que existe en la personalidad del obrero y que es tan diferente de su función del trabajo como una máquina lo es de sus operaciones. Ocupados con la diferencia entre los precios del trabajo en el mercado y lo que se llama su valor, con la relación entre ese valor y la tasa de ganancia, y entre ese valor y los valores mercantiles producidos por intermedio del trabajo, nunca descubrieron que el curso del análisis no solo había llevado de los precios del trabajo en el mercado a su valor, sino que había llevado a resolver ese valor del trabajo mismo en el valor de la fuerza de trabajo. La falta de conciencia acerca de este resultado obtenido por su propio análisis, la aceptación sin crítica de las categorías, valor del trabajo, precio natural del trabajo, etc., como expresiones adecuadas y últimas
de la relación de valor considerada sumió a la economía política clásica, como se verá más adelante, en complicaciones y contradicciones insolubles y brindó a la economía vulgar una base segura de operaciones para su superficialidad que solo venera a las apariencias. Gracias, Monse. Vicente, ¿qué tal andas de conexión? Pues regular, estaba moviendo el ordenador por eso, porque a veces os perdía, pero bueno. Quita la cámara si quieres y así tendrás un poquito más de banda. Si hablo desde aquí, ¿me oís bien? Sí, perfectamente. Vale. A ver, estábamos en... Veamos ahora por de pronto. Ahora, ¿no? Sí. Veamos ahora por de pronto cómo el valor y el precio de la fuerza de trabajo se presentan en su forma transmutada como salario. Como ya sabemos, el valor diario de la fuerza de trabajo se calcula sobre la base de cierta duración de la vida del obrero, la cual corresponde a cierta duración de la jornada laboral. Supongamos que la jornada laboral habitual sea de 12 horas y el valor diario de la fuerza de trabajo ascienda a 3 chelines, expresión dineraria de un valor en el que se representan 6 horas de trabajo. Si el obrero percibe 3 chelines, percibe el valor de su fuerza de trabajo mantenida en funcionamiento durante 12 horas. Ahora bien, si ese valor diario de la fuerza de trabajo se expresara como valor del trabajo efectuado durante un día, obtendríamos el resultado siguiente. El trabajo de 12 horas tiene un valor de 3 chelines. El valor de la fuerza de trabajo determina así el valor del trabajo o, expresándolo en dinero, el precio necesario del trabajo. Si el precio de la fuerza de trabajo, por el contrario, difiere de su valor, el precio del trabajo diferirá asimismo de lo que se llama su valor. Como el valor del trabajo no es más que una expresión irracional para designar el valor de la fuerza de trabajo, de suyo se obtiene el resultado de que el valor del trabajo siempre tiene que ser necesariamente menor que el producto del valor, puesto que el capitalista siempre hace funcionar a la fuerza de trabajo durante más tiempo que el necesario para que se reproduzca el valor de la misma. En el ejemplo aducido más arriba, el valor de la fuerza de trabajo mantenida en funcionamiento durante 12 horas era de 3 chelines, un valor para cuya reproducción aquella requiere 6 horas. Su producto de valor, en cambio, es de 6 chelines, porque en realidad funciona durante 12 horas. Y su producto de valor no depende del valor mismo de la fuerza de trabajo, sino de la duración de su funcionamiento. Llegamos así al resultado, a primera vista absurdo, de que un trabajo que crea un valor de 6 chelines vale 3 chelines. Vemos además lo siguiente. El valor de 3 chelines en que se representa la parte paga de la jornada laboral, esto es, el trabajo de 6 horas, aparece como valor o precio de la jornada laboral total de 12 horas, que contiene 6 horas impagas. La forma del salario, pues, borra toda huella de la división de la jornada laboral entre trabajo necesario y plustrabajo, entre trabajo pago e impago. Todo el trabajo aparece como trabajo pago. En la prestación personal servil, el trabajo del siervo para sí mismo y su trabajo forzado para el señor se distinguen, de manera palmariamente sensible, tanto en el espacio como en el tiempo. En el trabajo esclavo, incluso la parte de la jornada laboral en la cual el esclavo no hace más que suplir el valor de sus propios medios de subsistencia, en la cual, pues, en realidad trabaja para sí mismo. Aparece como trabajo para su amo. Todo su trabajo toma la apariencia de trabajo impago. En el caso del trabajo asalariado, por el contrario, incluso el plustrabajo o trabajo impago aparece como pago. Allí la relación de propiedad vela el trabajador para sí mismo del esclavo. Esto no lo entiendo. Allí la relación de propiedad vela el trabajar para sí mismo del esclavo. Vela el trabajar para sí mismo del esclavo. Aquí la relación dineraria encubre el trabajar gratuito del asalariado. Gracias, Vicente. Alfonso, continúa tú. Se comprende por consiguiente
la importancia decisiva de la transformación del valor y precio de la fuerza de trabajo en la forma del salario, o sea, en el valor y precio del trabajo mismo. Sobre esta forma de manifestación, que vuelve invisible la relación efectiva y precisamente muestra lo opuesto de dicha relación, se fundan todas las nociones jurídicas tanto del obrero como del capitalista, todas las mistificaciones del modo capitalista de producción, todas sus ilusiones de libertad, todas las pamplinas apologéticas de la economía vulgar. Si bien la historia universal ha necesitado mucho tiempo para penetrar el misterio del salario, nada es más fácil de comprender, en cambio, que la necesidad, las razones de ser de esa forma de manifestación. En un principio, el intercambio entre el capital y el trabajo se presenta a la observación exactamente de la misma manera que en el caso de la compra y venta de todas las demás mercancías. El comprador entrega cierta suma de dinero, el vendedor un artículo diferente del dinero. La conciencia jurídica reconoce aquí, cuando más, una diferencia material que se expresa en las fórmulas jurídicamente equivalentes. Doy para que des, doy para que hagas, hago para que des y hago para que hagas. Además, como el valor de cambio y el valor de uso son en sí y para sí magnitudes inconmensurables, las expresiones valor del trabajo, precio del trabajo, no parecen ser más irracionales que las expresiones valor del algodón, precio del algodón. Añádese a ello que al obrero se le paga después que ha suministrado su trabajo. En su función de medio de pago, pero a posteriori, el dinero realiza el valor o precio del artículo suministrado, o sea, en el presente caso, el valor o precio del trabajo suministrado. Por último, el valor de uso que el obrero suministra al capitalista no es en realidad su fuerza de trabajo, sino su función, un trabajo útil determinado. Trabajo sastreril, de zapatero, de hilandero, etc. Que ese mismo trabajo, desde otro ángulo, sea el elemento general creador de valor, una propiedad que lo distingue de todas las demás mercancías. Es un hecho que queda fuera del campo abarcado por la conciencia ordinaria. Si nos situamos en el punto de vista del obrero, que a cambio de 12 horas de trabajo percibe, por ejemplo, el producto de valor de 6 horas de trabajo, digamos 3 chelines, veremos que para él, de hecho, su trabajo de 12 horas es el medio que le permite comprar los 3 chelines. El valor de su fuerza de trabajo puede variar, con el valor de sus medios habituales de subsistencia, de 3 a 4 chelines o de 3 a 2 chelines. O si el valor de su fuerza de trabajo se mantiene igual, su precio, a consecuencia de una relación variable de la oferta y la demanda, puede aumentar a 4 chelines o disminuir a 2 chelines. Pero el obrero proporciona siempre 12 horas de trabajo. De ahí que todo el cambio en la magnitud del equivalente que recibe se le aparezca necesariamente como cambio en el valor o precio de sus 12 horas de trabajo. A la inversa, esta circunstancia indujo a Adam Smith, quien operaba con la jornada laboral como una magnitud constante, a sostener que el valor del trabajo era constante, por más que variara el valor de los medios de subsistencia y que por consiguiente la misma jornada laboral se representara para el obrero en una cantidad mayor o menor de dinero. Gracias, Alfonso. Pepa, termina tú el capítulo. Si por otra parte... Estoy pasando página. Si por otra parte observamos el caso del capitalista, vemos que éste requiere obtener precisamente la mayor cantidad posible de trabajo por la menor cantidad posible de dinero. Por eso, desde el punto de vista práctico, a él solo le interesa la diferencia entre el precio de la fuerza del trabajo y el valor que crea el funcionamiento de la misma. Pero procura comprar todas las mercancías al precio más bajo posible y por eso, en todos los casos, cree encontrar la razón de su ganancia en la simple trapacería de comprar por debajo del valor y vender por encima de este. De ahí que no caiga en la cuenta de que si existiera realmente una cosa tal como el valor del trabajo y él pagara efectivamente ese valor, no existiría ningún capital,
Su dinero no se transformaría en capital. Por añadidura, sí, el movimiento efectivo del salario muestra fenómenos que parecen demostrar que no se paga el valor de la fuerza de trabajo, sino el de su función, el trabajo mismo. Podemos reducir estos fenómenos a dos grandes clases. Primera, variación del salario cuando varía la extensión de la jornada laboral. Es como si se llegara a la conclusión de que no se paga el valor de la máquina, sino el de su funcionamiento, puesto que cuesta más alquilar una máquina durante una semana que durante un día. Segunda, la diferencia individual entre los salarios de diversos obreros que ejecutan la misma función. Esta diferencia individual la encontramos también, pero sin que suscite ilusiones, en el sistema de la esclavitud, en el cual se vende franca y abiertamente, sin tapujos, la fuerza de trabajo misma. Solo que la ventaja de una fuerza de trabajo superior a la media o la desventaja de otra que esté por debajo de esa media, en el sistema esclavista recae sobre el propietario de esclavos y en el sistema del trabajo asalariado sobre el propio trabajador, porque en este caso es él mismo quien vende su fuerza de trabajo, mientras que en aquel el vendedor de esa fuerza es un tercero. Por lo demás, con la forma de manifestación, valor y precio de trabajo o salario, a diferencia de la relación esencial que se manifiesta, esto es, del valor y el precio de la fuerza de trabajo, ocurre lo mismo que con todas las formas de manifestación y su trasfondo oculto. Las primeras se reproducen de manera directamente espontánea, como formas comunes y corrientes del pensar. El otro tiene primeramente que ser descubierto por la ciencia. La economía política clásica tropieza casi con la verdadera relación de las cosas, pero no la fórmula conscientemente. Sin embargo, no podrá hacerlo mientras esté envuelta en su piel burguesa. La economía política clásica tropieza casi con la verdadera relación de las cosas, pero no la formula conscientemente. No podrá hacerlo mientras esté envuelta en su piel burguesa. Bueno, y hemos terminado. Una cosa. Sí. Las subcontratas serían un poco como la esclavitud, ¿no? Porque es un tercero el que vende la fuerza de trabajo. No es directamente, o sea, trabaja para la empresa, pero luego ese trabajo lo revenden luego a otra empresa. Sí. La subcontrata es de lo más repugnante. Es algo parecido a como define esto de la esclavitud, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa que digamos que la esclavitud además se ocupa de criar en granjas a los trabajadores que luego revende, ¿no? Bueno, ese matiz es distinto. Claro. Es otra vuelta de tuerca, ¿no? Pero digamos que la casuística es de lo más variada en el tema de la explotación y efectivamente en muchas de estas relaciones laborales vemos pestilencias que vienen de sistemas de explotación precapitalistas, ¿no? Como pueden ser el trabajo servil o el trabajo esclavo, efectivamente. Y en mucho trabajo asalariado, muchas veces dudamos de si estamos ante esclavos o estamos ante trabajadores, ¿no? Es decir, porque la frontera empieza a ser cada vez más borrosa, ¿no? Entre unos y otras. Y si quisiéramos hablar de eso que le quieren llamar trabajo, ahora que es la actividad sexual remunerada, sí, las fronteras se vuelven ya tan borrosas que puede ser, dependiendo de qué pasos demos, podemos caer en formas de explotación legales. Una vuelta atrás, un poco, ¿no? Sí, pero además de forma legal, ¿no? Es decir, lo terrible de este tipo de desvaríos que a veces se tienen con estas cuestiones es que podemos darle el barniz de legalidad y por tanto de legitimidad a cuestiones
que deberían ya estar perfectamente ancladas en el Las en el agencias pasado. estas de trabajo temporal sería algo parecido también. Algo ¿no? parecido, algo Paco, parecido. no temporal, Paco, no temporal. Ahí, por ejemplo, en los pisos turísticos no son temporales. Se les hace contratos de 4 horas y esas chicas por 500 euros trabajan 10 horas Sí. diarias y además rápido porque va a venir el turista. Sí. Y no es trabajo temporal que externalizan un servicio como puede ser un hospital, la cocina o las ambulancias. No, es más grave lo que está pasando ahora. Bueno, yo he dicho cómo se llama, no que sea así, pero Sí, el sí. nombre es así. Bueno, No, claro. Digamos, el capital, cualquier sistema de explotación busca legitimar su fórmula, ¿no? La fórmula en la que obtiene la riqueza, ¿no? Y en nuestro mundillo, la forma de legitimar es la pátina legal, ¿no? Es conseguir que pase por el Congreso y que tenga una figura jurídica en la cual se le pueda encuadrar, ¿no? Y de esa manera gana honorabilidad. Junto con la legitimidad gana la honorabilidad, ¿no? Bien, ahí es otro punto en el que también tenemos que estar muy atentas. Eso realmente es un retroceso con respecto a Sí. una situación previa también capitalista, ¿no? Yo conocí un inspector de trabajo que me echaba en cara un día que qué diferencia veía yo entre la prostitución y el trabajo asalariado. Y le digo, hombre, me alegro que me hagas la pregunta. Digo, porque si tú no eres capaz de ver diferencia entre la prostitución y el trabajo asalariado, ya tienes un argumento para la abolición del trabajo asalariado. ¿Vale? Vale. ¿Eh? Sí, me alegro mucho de que te des cuenta de que es una frontera difusa, ¿no? La que tenemos ahí. Efectivamente. Pues abolamos el trabajo asalariado, pero no legalicemos la prostitución. Entonces. Es ¿Vale? que además de lo que cuentas, Jorge, en este tema, yo sé que soy un poco pesada, pero es un tema que estaba tan claro durante la República Española, la República Española, Sí. por todas las fuerzas de izquierda, e incluso anarquistas. Sí. Y dices, ¿cómo han podido? Es la fuerza del discurso neoliberal que es un ¿Cómo pueden estar virus. defendiendo estas tropelías y que una persona se reduzca a una mercancía y luego ¿quién va a ser la patronal? El Y que proxenetismo. no acabemos. ¿Cómo se va a trabajar? ¿Por objetivos? Es que claro, ¿lo piensas? Claro, pero la socialdemocracia ha asumido totalmente el discurso neoliberal. Sí, pero no solo la socialdemocracia, libertarios que dices, sí, ¿cómo puede ser? Bueno, ya, pero es que llaman anarquistas en Estados Unidos y tal, que son... Bueno, y aquí puedes escuchar Radio Clara y dan ganas de apagarla muchas veces. Y en cuanto el tráfico de órganos tenga entidad, también hablaremos del legítimo derecho a vender un riñón, porque, o como se habló aquí en una época, de vender la sangre, ¿no? Sí. Aquí se vendía la sangre. Aquí Antes se pagaba, sí. se pagaba. Cuidado, ¿eh? Sí. Igual que se paga los la venta de órganos en y el algunos semen. países es legal, aquí no. Pero Son fronteras tan tenues las que hay en estas cosas, que hay que estar muy vigilantes ante este tipo de discursos. Pero el neoliberalismo es como un virus que se mete en el cuerpo y nosotras mismas muchas veces nos miramos al espejo sorprendidas utilizando palabras, ¿no? Utilizando términos o expresiones que decimos, pero esto, ¿qué ha pasado? ¿No? Es decir, ¿cómo he llegado yo a decir Claro, esta Jorge, pero barbaridad? ¿No? que tengas referentes en el ecofeminismo, en anticapitalistas, bueno, podríamos dar una lista. Gente que está formada, que tiene conciencia y que te esté vendiendo y esté defendiendo estos discursos cuando existe ya la experiencia reglamentarista, dices, pero bueno,
Y además es que es un problema de género. O sea, el 90% de lo que se vende, que se considera mercancía, es una mujer y el consumidor es un hombre. Me refiero, hay un problema de género. Esto no es un... Me refiero, es que es tan obvio. Y además es que la frase debería ser, no es la libertad de venderte, si queremos llamarlo así, porque bueno, no lo dicen venderte, dar un servicio. Es que la libertad está en que no seamos vendidos ni vendidas. Claro. Esa es la libertad que hay que proteger. Claro, 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 en que no tengas, una vida tan miserable que te veas obligada a vender un riñón a tener que vender un riñón o vender tu cuerpo, efectivamente. Exactamente. Efectivamente. Bueno, temas de reflexión. Sí. Gracias, compañeras. Gracias.